por hacer. Toda sociedad y toda historia tienen sentido en la búsqueda de la plenitud de la persona, como meta o ideal desde una determinada concepción de la existencia. Así se debe construir el horizonte que legitime todo proyecto educativo. Realmente sería absurdo pensar un proyecto educativo que carezca de una idea o concepto de ser humano. No sería posible. Así se debe construir el horizonte que legitime todo proyecto educativo, tanto individual como social, que indique el camino desde el cual sea posible la promesa de realización creadora que es todo ser humano. Una de las propuestas más importantes que se puede hacer desde la filosofía en la actualidad es pensar una idea de ser humano, un ideal de persona, una antropología filosófica o filosofía del hombre que nos dé una idea de ser humano al cual debemos tender, conceptualizar algunos elementos sobre la condición humana, algunos rasgos de su esencia que nos den la lectura del ser humano y poder encontrar su lugar en el mapa del mundo, que nos permita reconocer lo contingente de la condición humana, condición que comparte con otros iguales a él, con los que puede entablar un género de comunidad y de amistad que le permita enfrentar tal condición. Nuestra ponencia busca presentar la antropología filosófica que se propone desde la hermenéutica analógica, que nos ofrece una concepción de ser humano como núcleo de intencionalidades que lo determinan y forman como persona en la búsqueda de su ser pleno, ya que si bien el hombre nació persona, su personalidad la tendrá que construir y realizar a lo largo de su vida. Acertadamente la filósofa María Zambrano nos dice, y cito: existe un trabajo aún más inexorable que de ganarse el pan. Es el trabajo de ganarse el ser a través de la vida, a través de la historia. Hasta aquí Zambrano. En cada cultura hay un intento de llegar a ser hombre de cierta manera, formarse como persona, de acuerdo a una visión determinada. Se crean nuevos modos de tratar la realidad, inventando y descubriendo otras formas de relación del hombre con la naturaleza y con los otros hombres. Solo el hombre modifica y transforma, a veces con muy poca conciencia de su hacer y actuar en el mundo, a veces con franca inconsciencia. Pero esto nos muestra, y de nuevo cito a María Zambrano, el Homo Faber es ya muestra del Homo sapiens, y los dos del hombre trascendente, del hombre que es trascendente y libre. Hasta aquí Zambrano. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer en la presente ponencia: desarrollar la antropología filosófica que nos presenta la hermenéutica analógica. Procedemos al desarrollo de nuestra ponencia. La filosofía posmoderna critica al sujeto moderno, diáfano y autoposeído, concentrado en el proyecto de la razón. Pero debemos recordar que hay distintas maneras de ser sujeto y que no solo existe el sujeto de la modernidad, ya sea empirista o racionalista. Pero a su vez, en la posmodernidad nos fuimos al otro extremo. Se presenta un sujeto sin centro, sin sentido, tal vez con la acertada y aguda visión de Bauman, que lo llama un sujeto líquido. Pero entre el sujeto macizo y entero de la modernidad y el sujeto fragmentado y diluido de la posmodernidad, se encuentra la posibilidad de un sujeto analógico, el cual evitará los escollos de quedarse solo en el objeto, lo que daría como resultado un realismo francamente duro y rígido, y que sería incluso ingenuo o dogmático, que no necesitaría de epistemología, pero también evitaría centrarnos solo en el sujeto, pues esto tendría la consecuencia de llevarnos a un relativismo extremo, lo cual por supuesto ya encierra una contradicción. Si todo es relativo, aún esta afirmación sería relativa.
Entre las propuestas acerca de un concepto de hombre, encontramos la propuesta o idea de hombre desde la hermenéutica analógica como núcleo de intencionalidades. Y este sujeto intencional será un sujeto no prepotente, sino analógico y proporcional, sin caer en el extremo de un sujeto mónada, solo centrado en sí mismo, y este proyecto hiperracional, perdido, pero tampoco se caerá en el otro extremo, un sujeto nómada, sin centro, perdido en las relaciones entre las cosas y las personas, viviendo en la inmediatez que ofrece la vida líquida. Nosotros afirmamos que se trata de un sujeto que es centro de relaciones con las cosas y las personas, y que desde este centro despliega sus intencionalidades, proyecta sus intencionalidades. ¿Pero qué es intencionalidad? El doctor Rousseau nos ofrece una definición bastante certera en su texto Antropología Filosófica. Ahí menciona, y cito: intencionalidad ha de entenderse aquí como polarización o direccionalidad de las fuerzas que constituyen al ser humano. Ya el propio hombre como ser tiene una intencionalidad o proyecto hacia el ser mismo, a existir, a cumplir lo mejor que pueda su esencia en su existencia. Hasta aquí el doctor Rousseau. La hermenéutica analógica nos recuerda y pone énfasis en la intencionalidad, y que esta intencionalidad es igualmente analógica, en donde predominan las relaciones con los otros por encima de la substancialidad. Sin embargo, y esto es lo interesante de la propuesta, el centro substancial, aunque debilitado, no se diluye en las relaciones, no se pierde en la muerte del sujeto posmoderno, de modo que es sujeto, pero es también entramado de relaciones con las cosas, pero en especial con el otro, que es mi analogado. Si bien en principio el hombre tiene una base biológica que nos muestra la presencia de apetitos naturales, como la alimentación, el vestido, la habitación o la reproducción, así el hambre y la sed manifiestan la intencionalidad de nutrirse. También tenemos una intencionalidad de tipo cognitivo, que abarca el conocimiento sensible, el imaginativo, el inteligible y el racional. Se hace presente en los múltiples niveles del conocimiento, que no son siempre iguales. Y claro, estos niveles de conocimiento cada vez se van ampliando de acuerdo al tipo de relación que entablemos con las personas, con las cosas, pero ¿cómo nos las representamos? Estaríamos hablando ya de un nivel simbólico, que es un nivel mucho más profundo que la mera descripción. A su vez, tenemos una intencionalidad volitiva, que se da en los múltiples apetitos o instintos de la parte sensible, como son la alegría, el miedo, que deben tratar de controlarse a través del apetito racional, que es la voluntad, la razón, el medio de la pasión, ya que el hombre es razón y sentimiento, no como opuestos o contrarios, sino como elementos que nos constituyen y que están llamados a la concordia, lo más que sea posible, hacer armonizar la pasión y la razón, el sentimiento y el entendimiento, buscar satisfacer lo más posible tales intencionalidades, que siempre quedarán con un sentimiento de incompletud, ya que las intencionalidades cognitivas y volitivas manifiestan su intencionalidad de ser, y siempre de ser cada vez más. La hermenéutica analógica, desde esta perspectiva, nos hablaría entonces de un sujeto híbrido que mezcla de manera proporcional lo que había de rescatable en las dos propuestas anteriores, la moderna y la posmoderna, y por lo tanto no es un sujeto cerrado, sino abierto,
cuya propia substancialidad no basta para construirlo como sujeto, sino que se constituye como sujeto no en un aislamiento substancial, sino por sus relaciones, por su relación con los otros, con las personas y las cosas, en especial a través del diálogo, que es nuestra forma de comprender y de comprendernos, porque al dialogar interpretamos y nos interpretamos. En el campo de la filosofía, el fenómeno de la conversación ha revestido una gran importancia a lo largo de su historia. Lo encontramos ya en los orígenes en Grecia, de acuerdo con Gadamer, desde Platón. Encontramos que un principio en verdad es la palabra que encuentra su confirmación y recepción por el otro, y conclusión que no va acompañada del pensamiento del otro pierde vigor argumentativo. La conversación con el otro es una especie de ampliación de nuestra individualidad, abrirse al otro y viceversa, y quizás un acuerdo al que la razón nos invita, razón que a su vez acompaña de emociones y sentimientos que nos dicen más allá de las palabras, son otras formas de expresión que nos interpelan y nos invitan a la interpretación. La hermenéutica analógica señala que una verdadera posmodernidad consistiría en plantear de otra manera el tema del sujeto cartesiano, que si bien está muerto, o por lo menos algunos así lo han anunciado, pero que de esta muerte surgen distintos modelos de subjetividad, como sería el sujeto moral o el sujeto dialógico, o de diálogo con otros. De la construcción excesiva del sujeto de la modernidad se pasó a la deconstrucción, y esta tendencia se